Al igual que en la mayoría de las series o películas de éxito, es muy difícil comprender bien a nuestro protagonista fijándonos en él de manera aislada. Cuando uno piensa en la palabra riesgo, de manera natural le vendrán seguramente imágenes asociadas como daño, pérdida, dolor, desgracia, etc. Pero eso no siempre es así. Asumir riesgos en determinadas circunstancias puede derivar en recompensas adecuadas. Estaríamos operando en un entorno de riesgo controlado. Por ejemplo, el simple hecho de montar en bici supone asumir el riesgo de caídas. Pero seguro que si pones en relación el número de kilómetros que has hecho y las veces que te has caído y además que esas caídas hayan supuesto una lesión significativa, un daño grave, pues seguramente en esa relación te habrá merecido la pena. Con esto quiero ilustrar que el riesgo no es malo siempre. Lo que es malo es no saber gestionarlo. Por otro lado, este ejemplo tan cotidiano nos puede llevar a pensar que tanto en la vida personal como en las de las empresas, que no dejan de ser la vida de un conjunto de personas, es necesario asumir riesgos, o mejor dicho, es prácticamente imposible realizar ningún tipo de actividad humana sin la presencia de riesgos. Por tanto, no es que sea necesario, sino que el riesgo es inherente a la realización de cualquier actividad, de cualquier tipo, deportiva, personal, individual, de gestión, de relación, cultural, etc. Y para asumir riesgos es necesario saber que tanto si realizo acciones como si no hago nada, estoy asumiendo riesgos. No pienses por un momento que dejar que tu empresa no evolucione te va a mantener a salvo de los acontecimientos. Piensa en cuántas empresas no evolucionan su modo productivo, mejoran la formación de sus empleados, sus procesos, sus maneras de gestionar, la mentalidad de sus líderes, su posicionamiento en el mercado, su oferta de valor, etc. O deciden no internacionalizar sus productos o servicios cuando tienen la oportunidad para hacerlo. Y luego, sin más, desaparecen o son absorbidas por otras empresas más valientes. La no acción no siempre es la mejor de las opciones. Yo creo que todo esto te debe llevar a considerar la manera en la que debes empezar a evaluar y considerar los riesgos, su gestión y la manera de enfrentarlos. Debes empezar por analizar aquello que puedes y que no puedes controlar y centrarte solamente en aquello que sí puedes. En el entorno de tu compañía hay acontecimientos que están totalmente fuera de tu alcance, ¿vale? Todo lo relativo a los fenómenos naturales, a los grandes movimientos políticos, etc. No puedes controlar su ocurrencia, aunque te puedes preparar para sus posibles impactos. Sin embargo, sí que hay muchas cosas, muchas situaciones que puedes manejar dentro de tu compañía, y esas deben ser objeto de tu atención. Empezando por los objetivos, las estrategias, las tácticas, la operativa diaria, el entorno de control, el modelo de liderazgo. Todos y cada uno de estos puntos que hemos nombrado generan oportunidades de riesgo y debes tenerlos bien identificados y valorados en tu matriz de gestión. Por otro lado, hablábamos antes de que el riesgo no vive solo y no se puede entender a nuestro protagonista en la soledad de su personaje. ¿Con quién debemos relacionarlo para entenderlo bien y poder tomar las mejores decisiones? Pues realmente hay dos compañeros de viaje que le van muy bien y con los que es muy fácil combinarle. Uno es la rentabilidad y el otro es el control. Debes entender que riesgo y rentabilidad, o en otros términos más genéricos, riesgo y recompensa, deben ir de la mano para que todo tenga sentido. En realidad, lo único que debes valorar es qué riesgo estoy dispuesto a asumir para obtener la recompensa que quiero. O dicho de otro modo, ¿qué recompensa merece la pena para el riesgo que voy a asumir? En términos generales, cuanto más alta o más grande es la recompensa esperada, mayor es el riesgo que debo asumir y viceversa. Cuanto mayor es el riesgo que asumo, mayor debería ser la recompensa que obtenga para que todo tenga sentido. Aunque todo tiene un límite, lógicamente, los incrementos de riesgo no generan siempre incrementos proporcionales de recompensa o de rentabilidad. Y por otro lado, el riesgo que puedo asumir no es infinito, por lo que esta balanza no siempre está equilibrada. Algunas otras reglas que debes considerar es que no existe el riesgo cero, porque como hemos dicho al principio de este capítulo, operamos en condiciones de incertidumbre. Probablemente este sea uno de los puntos más difíciles de hacer entender, y aquí enlazamos con el otro compañero inseparable del riesgo, el control. Es intuitivamente fácil de entender que a mayor nivel de control, menos riesgo de que sucedan acontecimientos contrarios a mis expectativas. Pero al igual que con la rentabilidad,
siempre hay que incorporar algunos condicionantes. En primer lugar, no existe el riesgo cero. Es decir, que el nivel de control siempre tiene un límite. Nunca voy a poder bajar el riesgo del todo. Es también necesario verificar los recursos dedicados al nivel de control y prevención y ponerlo en relación con aquello que quiero evitar. Por ejemplo, nadie pondría un detector de metales en la entrada de una oficina para evitar que los empleados se lleven las grapas o material de oficina. Es decir, que los controles, en cualquiera de sus modalidades, deben estar siempre con relación al riesgo o al daño que pretendemos evitar. Hablaremos más adelante sobre el concepto de apetito de riesgo, pero deberás ir pensando que en algún momento debes establecer la cantidad de riesgo que tu empresa está dispuesta a asumir para el logro de los objetivos. De igual manera que en el ejemplo de la bici, uno establece el nivel de riesgo de la ruta que quiere hacer, analizando la satisfacción que ello le genera. Para mí, que personalmente no soy un gran amante de la aventura ciclista, una ruta llena de roderas, trialeras, etc., supone una auténtica pesadilla y un riesgo de caída debido a mi torpeza que no estoy dispuesto a asumir. Podemos resumir el capítulo diciendo que el riesgo no siempre es malo, lo que es malo es no saber ni cuánto ni cómo asumirlo y no gestionarlo. Que el riesgo debe ir siempre acompañado del equilibrio, rentabilidad o del freno, control. Que no existe el riesgo cero y que en algún momento tendrás que definir tu apetito y tu tolerancia al riesgo, lo cual te ayudará a perfilar el riesgo dentro de tu compañía.